hermanos y hermanas, contentos de poder saber de que ha llegado un nuevo día domingo, de que podemos compartir igual este mensaje como cada día domingo, y contentos también de saber de que se dan el tiempo de poder pausar de las cosas que están haciendo y de poder ver este video y de poder reflexionar también en la palabra del Señor. Y hoy día quisiéramos compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Habacuc, que es en el Antiguo Testamento. Habacuc era uno de los profetas que vivió en los tiempos del pueblo de Israel, cuando realmente el pueblo de Judá estaba pasando por muchas situaciones que eran complejas, situaciones donde veíamos idolatría, donde el pueblo, en vez de acercarse a Dios, le había dado la espalda y prefería seguir a los pueblos que eran idólatras, haciendo cosas que eran incorrectas, que eran ofensas ante Dios. En aquel tiempo estaba Habacuc, y era tan fuerte lo que él estaba viendo como un profeta en aquellos tiempos, como alguien que el Señor había enviado para poder hablar al pueblo. Y él realmente estaba muy impresionado de ver la maldad. Pero vamos a ver que algo pasaba en la vida de Habacuc. Y quisiera comentar que Habacuc puede significar, abrazar o luchar. ¿Ya? Él fue un profeta que se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios por la situación que estaba viviendo él con el pueblo en aquel momento. Y en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente. Habacuc le dice esto al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Cuando leemos Habacuc, solamente contiene 3 capítulos. Es un libro muy corto, pero con mucha enseñanza. Es muy hermoso, porque vemos al principio a un Habacuc que está desesperado, como que él le dice al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Cómo no ves la iniquidad de este pueblo? ¿Cómo no ves lo que están haciendo? ¿Por qué no los castigas? ¿Por qué no haces algo? Y siento que eso es lo que vivimos hoy en día también. Muchas veces, por lo que estamos pasando como país, escuchamos las noticias, vemos tantas cosas horrendas y decimos: pero ¿cómo Dios no hace algo? ¿O por qué se permite la maldad? Y eso era lo que pasaba con Habacuc. Dice que en el versículo 12 de ese mismo capítulo 1 dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas? ¿Cuándo destruye el impío al que es más justo que él? Eso le pasaba a Habacuc. Él le decía constantemente al Señor: ¿por qué esto? ¿Por qué no haces algo? Era tanto su dolor. Según la historia, lo que se puede saber de lo que uno ve de Habacuc, era una persona muy sensible ante lo que estaba pasando. Él era un hombre que amaba al Señor, pero le dolía ver tanta maldad y le dolía saber como que Dios tal vez no lo escuchaba o no lo oía. Pero vemos que el Señor sí lo oye, y sí Dios está atento a todo lo que está pasando a Habacuc. Y Dios sabe lo que estaba haciendo ese pueblo en aquel tiempo, el pueblo de Judá, un pueblo que desobedeció al Señor. Y en el capítulo 2, versículo 1, después, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado de que Habacuc estuvo con estas sensaciones, con esta tristeza, con esta angustia y con esto de decirle al Señor constantemente: eres muy santo, Dios, que para no ver la maldad. En el capítulo 2, versículo 1 dice: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué fue lo que hizo Habacuc? Él se fue a su puesto de guardia. Era como una atalaya en aquellos tiempos.
que se colocaban sobre un lugar alto y donde ellos tenían que vigilar, ver a su alrededor. Y si ellos veían que venían enemigos, avisaban al pueblo a través de trompeta de que venían enemigos. Tenían una gran responsabilidad. ¿Y qué hizo Habacuc? Él se fue a su puesto y él dijo que iba a firmar su pie, pero iba a velar, que iba a esperar. Velar significa, no voy a velar y voy a estar dormido o no voy a hacer nada, al contrario. Él iba a estar ahí en comunión con el Señor, pero esperando a lo que Dios le iba a responder con respecto a sus preguntas, a sus interrogantes. Muchas veces tenemos que aprender a irnos a ese lugar, a llevarle al Señor aquellas cosas que nos angustian, aquellas cosas que nos hacen quedar tan mal, presentársela a Dios y dejar que en el tiempo del Señor, que Dios sabe, va a traer la respuesta a aquello y lo va a mostrar a través ya sea de circunstancias o a través de su misma palabra. El Señor nos va a hablar y nos va a mostrar la dirección correcta y nos va a decir el porqué de esta situación. Me imagino el dolor de Habacuc de tener que esperar, de ver cuánta maldad veía en su pueblo, un pueblo que hacía lo que quería hacer, que ofendía al Señor, que se iba tras dioses ajenos, que adoraba a otros dioses, que habían cosas tan fuertes ahí mismo, cuánto tema de tal vez de maltrato, violencia, y esas cosas veía Habacuc y le dolía. Y es lo que nos pasa a nosotros. Pero él esperó. Pero lo más grandioso que Dios sí le respondió, dice en el versículo 2 del capítulo 2, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo y no fallará. Y el Señor comenzó a hablarle a Habacuc y a decirle lo que él iba a hacer con este pueblo de Judá. Después, cuando ustedes puedan darse el tiempo de leer el capítulo 2 completo, el capítulo 3, el cual habla cómo era este pueblo de los babilonios que Dios iba a usar para poder ir en pos del pueblo de Judá y para así hacerlos, reprenderlos y llevarlos cautivos por toda la impiedad que ellos habían hecho. Y los babilonios realmente eran un pueblo de mucha maldad, que se caracterizaban por ser soberbios, por ser codiciosos. Eran personas que vivían en un libertinaje terrible, que maltrataban a sus cautivos. Ese pueblo que era de mucha maldad, Dios iba a usar para poder ir a tratar con el pueblo de Judá. Es sorprendente. Igual Habacuc decía, pero ¿cómo Dios vas a usar a ese pueblo para poder traerle una reprensión al pueblo de Judá? Entonces Habacuc estaba constantemente pasando, yo creo que una situación igual emocional y una crisis muy fuerte. Pero el Señor ahí estaba, ahí estaba. Dice que en el capítulo 2, versículo 20, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pese a todo lo que Habacuc él estaba diciendo a Dios, llegó el momento que él esperó la respuesta del Señor. Y él dijo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ahí viene una oración que es muy hermosa de Habacuc. Dice que Habacuc ora y confía en Dios. Apela a Dios para que Él actúe a favor de su pueblo. Ahora Habacuc ora a Jehová en el capítulo 3. Él ha oído de los tratos del Señor para con los enemigos de su pueblo. Ahora le pide que avive su obra, castigando a sus enemigos y salvando a su pueblo. Pase lo que pase, Él confiará en Dios, en su fortaleza. Y dice en el capítulo 3, en el versículo 17, que es un texto que es como muy conocido, pero cuando leemos ahora y entendemos en el contexto que estaba escrito, vemos realmente cómo Dios trató con Habacuc y cómo Habacuc tuvo que aprender a esperar,
a confiar en el Señor, pese a que su corazón, pese a que su cuerpo sentía cosas, porque la misma palabra cuenta que él se sentía mal, su estómago se le revolvía por ver todo lo que le estaba pasando. Pero él dijo, al final, que calle toda la tierra y escuche lo que el Señor le quiere decir. Y en el capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. La última oración que hizo Habacuc después de todo lo que él pasó, después de todas sus interrogantes, de su agonía, de su dolor, tuvo que aprender a esperar como un vigía. El Señor le respondió y pese a todo lo que él sentía en ese momento, él hizo una oración final. Y él dijo, aunque ya no haya nada, aunque la higuera no florezca, no haya fruto, no haya nada, aún con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que Dios nos pueda ayudar a poder aprender a descansar en Él y aprender a esperar en Él en todos estos tiempos que son muy difíciles, pero que nuestra confianza, que nuestra esperanza en Él no se vaya, sino que permanezca firme y que el Señor nos dé esa fortaleza que necesitamos, como lo que pasó con Habacuc. Que Dios nos ayude a poder confiar en Él y saber de que tarde o temprano Él va a entregar su respuesta. Así que ese es el mensaje y que el Señor nos ayude a cada día a ir creciendo en Él y confiando en Él. Que el Señor nos bendiga. Lléname, Señor, dame más de tu amor. No tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer